¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Solo por tener el mismo nombre. Y estudiar lo mismo. Vi la novela. Este personaje nos avergüenza a todos los estudiantes de medicina. ¡Que despierte esa cabeza hueca! Victoria, ya que Bruno es tu compañero, este matrimonio, yo, tu madre, lo decidiré. Victoria. Bruno. Solo critiqué un par de veces. Dios del teléfono, de verdad me trajiste a la novela. Prisionera del destino, es el nombre de esta novela. La antagonista, Victoria, tiene mi mismo nombre. Por un hombre, renunció a su sueño de estudiar medicina, solo para ser traicionada. Medicina. Medicina. Doctor Bruno, hoy se casa con la señorita Ana. ¡Qué pareja tan hermosa! Son tal para cual. Por fin no tenemos que servir más a esa tísica. La familia B ha caído en desgracia hace mucho. Pero ella sigue actuando como si no lo supiera. ¿Acaso no es por la ayuda que le dio al doctor Bruno hace años? Eso es historia antigua. Tal. Bruno, cállate. Si arruinas la gran boda del doctor Bruno ¿Y la señorita Ana? te arrepentirás. ¿Quién se cree que...? Una pariente loca. Bruno, ¿cómo pudiste traicionarme? Si quieres morir, no nos arrastres contigo. De verdad, mira bien, ellos son la pareja perfecta. La familia G te dé de comer, deberías estar agradecida. Bruno, renuncié a estudiar medicina por ti, como un perro, rogándole a la familia B que nos diera dinero. Y contactos. ¿Cómo pudiste? Traicionarme. Al final, murió de enfermedad. ¡Qué dramón! Sigue leyendo. ¿Por qué te quedas ahí parada? No es que no quiera. ¿Quién querría casarse con ese hombre? Tú, que eres hija de la concubina. Todavía te pones exigente. Yo sí. Mamá, quiero casarme con Bruno. La protagonista, Lucía. Esto no estaba en la historia original. Lucía, tú, como la señorita de la familia B y de la familia L, ¿cómo puedes casarte con Bruno, ese estudiante pobre? Él no es un estudiante pobre. Mamá, ve que te cuente algo. Arrodíllate bien, no se te ocurra seguirme. Si te digo que no vengas, no vengas. Como heredera del socialismo, no acepto la opresión feudal. Mamá, hace unos días conocí a un adivino, dijo que Bruno se convertirá en un famoso médico de Shanghái. Todas las grandes familias querrán tenerlo. Así que debo casarme con Bruno. Ese adivino es de fiar. Seguro que no se equivoca. En la historia original no hay nada de esto. ¿Será que...? Ella ha renacido. Ya que eres tan quisquillosa, este matrimonio será para tu hermana. ¿En serio? Tampoco te debo nada. Te arreglaré un matrimonio mejor. ¿Con quién? Con el hijo mayor del gran mariscal Ignacio. Alfonso.
Joven mariscal, perdóneme. A los perros desobedientes no hay que perdonarlos. Ahora que el cielo me da otra oportunidad, elegiré lo mejor. Definitivamente no repetiré mis errores. Lo mencionaban de pasada en la novela. Alfonso ha estado luchando junto al gran mariscal desde niño. Tiene un carácter volátil. Y un humor impredecible. Dicen que Todos los días alguien muere por sus maltratos. ¿Quién querría casarse con alguien así? Ni hablar. La Victoria original era una chica estudiosa y obediente. No puedo revelar que sé tanto sobre Alfonso. Mamá, Lucía, Alfonso es un hombre tan poderoso que me temo que no estoy a su altura. ¿Por qué no estarías a su altura? La familia B en Shanghái es una familia de renombre. Es solo que en los últimos años hemos sido discretos. exacto, el gran mariscal Ignacio y su gente acaban de llegar a Shanghái. Necesitan urgentemente estrechar lazos con las familias adineradas locales. Tienen que encontrar a alguien con quien casarse. Nos están rogando a nuestra familia. Es una gran bendición. Una bendición tan grande. Si te la dieran a ti, ¿la querrías? Todavía te atreves a responderme. Te estoy dando demasiada libertad. ¿Crees que no me atrevo? Mamá. No podemos permitir que la lastimen en nuestra casa. Déjamelo a mí. Victoria, te dan un hueso y deberías estar agradecida. Recógelo con la boca y luego da las gracias para evitar que la vieja perra de tu familia sufra las consecuencias contigo. Estás usando a mi concubina para amenazarme. Y que si te amenazo, solo sabes comer y no trabajar. Hasta el burro de la casa es más útil que ustedes dos. La madre biológica de Victoria fue vendida a la familia B como concubina. Sufre todo tipo de humillaciones. Pero prefiere sufrir ella misma, para proteger a Victoria. No puedo perjudicarla. Así es. Hace tiempo que el Señor se cansó de esa vieja bruja. Si no fuera por mi gran misericordia, tu concubina ya habría sido vendida. Si quieres que viva tranquila, cásate obedientemente con la familia H. Más vale maña que fuerza. Primero acepta, y luego encárgate de las personas cercanas. Victoria. Bien. Me casaré entonces. Alto ahí. Alto ahí. Entrega los libros de cuentas. Joven mariscal, la primera señora dice que la familia B ha aceptado. Entonces me gustaría conocerla antes de tiempo. Así que todavía existen mujeres tan valientes. Parece que este mundo se está volviendo más interesante. Papá. Victoria tiene mucho miedo. Paula salió hoy. Escuché que el joven mariscal Alfonso mató a alguien anoche. Averiguando. Mata gente todos los días. Victoria, la fecha de la boda está fijada. Es demasiado tarde para decir algo. Así es, esto es lo que prometiste. Todo esto es por la concubina. Pero si muero en la residencia del gran mariscal, no estaría la concubina aún más sola. No digas cosas sobre la muerte. Si esto es escuchado por extraños, qué mal rollo. No soy como Lucía, que tiene a la familia L para apoyarla. No tengo poder, ni influencia, ni dinero. Para el joven mariscal Alfonso, matarme sería fácil como aplastar una hormiga. No me caso. Deja de lloriquear. Qué manera de comportarse. Prepararé más dote para ti. Esta vez tienes suficiente confianza, ¿verdad? Pero todavía estoy preocupada por la concubina.
¿Qué tal si muevo a tu concubina a vivir en el jardín y envío más sirvientes para que la cuiden? Está bien. Entonces, déjalo así por ahora. Señorita Victoria, eres increíble. En pocas palabras, obtuviste tantas joyas como dote. Por supuesto, no puedo casarme en vano. ¿No será que vas a escaparte? Voy a empeñar estas cosas, convertirlas en dinero. Señorita Victoria, estas son tu dote. Si vas a la residencia del Gran Mariscal, sin estas cosas, otros te despreciarán. Tonta. Mientras tengas dinero, en cualquier lugar soy la primera señora. Quien quiere quedarse en la residencia del Gran Mariscal por mucho tiempo, casarse con Alfonso, no es lo mismo que buscar la muerte. Después de acomodar a la gente alrededor de la dueña original, debo encontrar una oportunidad para escapar. Anda, sí. La segunda señorita Victoria, ¿a dónde vas? Yo... te conozco. Te casas con un desconocido. ¿Será que este es el demonio? Me presento. La familia H. Alfonso. Que... escapando. Imposible, joven mariscal. Me halagas. ¿Por qué Alfonso apareció de repente? Madre mía, ¿podrías seguir el guión original? Por favor. Admiro a la gente sensata. Si te atreviste a aceptar este matrimonio, ¿a qué más no te atreverías? Eso es lo que debería hacer. Tan directo, debería salir huyendo con el rabo entre las piernas, ¿verdad? ¿Acaso me está forzando? Me va a obligar a casarme. ¡Qué asco de sociedad antigua! Espero tu próxima actuación. Por supuesto, no decepcionaré al joven mariscal. Es solo un cobarde. ¿Cómo pude pensar que alguien sería como yo? Más te vale. Porque si no, te haré saber lo que es peor que la muerte. Qué posesivo es este loco. Parece que mi plan de escape tendrá que ser reconsiderado. Alfonso. Ya volviste. Madre tiene algo importante que contarte. Mi madre murió hace más de 10 años. ¿Quieres probar lo que se siente al morir congelado? No es lo que quise decir. Solo quería decir que ya está la lista de dote de la familia B. Échale un vistazo. Desde que empezaste a administrar la casa, la familia Che ha ido en decadencia. Solo tengo esta dote para casarme. Esa mocosa de la familia B se casa. ¿Quién sabe cuántos días vivirá? ¿Cuánto dinero quieres gastar? En Shanghái, generalmente, este es el precio.
Shanghái es esta cantidad, pero mi familia H no lo es. Si no puedes manejar ni siquiera esto, dejaré que papá reasigne a alguien. Lo aumento al doble. No. Está bien el triple. El número 3 te sienta bien. Aumentemos al triple, entonces. ¿De qué te ríes? Si se ríen de nuevo, les sacaré los ojos. Alfonso, pequeño demonio, te voy a dar tu merecido tarde o temprano. Joven mariscal. ¿No dijo que este matrimonio no se llevaría a cabo? ¿Por qué aumentar la dote para la segunda señorita B? No se llevará a cabo, pero tampoco quiero que el viejo y esa mujer ahorren dinero. No sé si la segunda señorita B podrá escapar. Si engaña a nuestro joven mariscal Alfonso y se casa como estaba previsto, ni los dioses podrán salvarla. Hoy también envían la dote de la familia H. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Alfonso en su vida pasada tampoco lo hizo tan ostentosamente. ¿Cómo ibas a adivinarlo? Bueno, la dote ha sido enviada. Me voy primero. Bruno, ese estudiante pobre todavía se atreve a ponerme mala cara. En mi casa. La señorita mayor lo tiene todo. Y hoy ha perdido la cara. Eso digo. Mira ese tal Bruno. ¿Qué porquería ha enviado? Las cosas que se usan en los barrios pobres son mejores que las suyas. Ustedes, sinvergüenzas. Todavía se atreven a criticar a su ama. Todo es tu culpa, malditos diablillos. Todavía vienes a hacerme quedar mal. También es mi culpa. Mi cielito, ¿quieren morir? ¿Cómo se atreven a lastimar a alguien en familia B? Faltarle el respeto a la prometida del joven mariscal. Es faltarle el respeto al joven mariscal. Aún no se ha casado. ¿Qué clase de prometida del joven mariscal es? Exacto. Alfonso antes nunca me protegió así. ¿Por qué esta ricura? Aunque la boda no se haya celebrado, la segunda señorita es la esposa de joven mariscal. Quien se atreva a faltarle el respeto a la señora. Que tenga cuidado con su cabeza. Madre mía. No por nada es el suboficial de ese demonio. De tal palo, tal astilla. Papá. Discúlpate ahora mismo. Deja de meternos en problemas a la familia B. Señor. ¿Acaso quieres que toda la familia B pague por ella? Discúlpate rápido. Lo siento. Discúlpate con la señora. Lo siento. Basta. ¿Acaso no les da suficiente vergüenza? En un rato, ustedes dos vayan a arrodillarse ante las tablillas ancestrales y reflexionen bien. Victoria, no esperaba que el joven mariscal te valorara tanto. Debes cuidarte bien para casarte con todos los honores. Esta trama es una locura. Alfonso en realidad me ama tanto. Debo casarme honestamente. Para salir del paso primero. Para que no me apuñale por amor y odio. No te alegres tan pronto. Cuando te cases de verdad, sabrás lo que es un infierno en la tierra. Victoria, mamá se enteró de lo de hoy. Toma este dinero y huye rápido. Aunque no es mucho, ahorrando te alcanzará. Es mejor que casarte con ese. Mamá, ¿y tú qué harás? Mamá tiene una vida. Ya tengo un pie en la tumba. Mientras tú estés bien, todo vale la pena. Mamá, aunque el joven mariscal Alfonso tiene mala fama,
Se porta muy bien conmigo. Hija tonta, lo bueno y lo malo de un hombre es impredecible. Por si acaso. Por si acaso. Si pasa algo, ya veremos qué hacer. No se trata solo de domesticar a un perro, no será difícil para mí. Yo, una excelente graduada de medicina del siglo XXI. Si no puedo curar a un perro rabioso, lo drogaré hasta que caiga. Domesticar perros. Quise decir, convivir. No soy tonta. Si algo va mal, huiré de nuevo. Te llevaré conmigo. La madre de la Victoria original es una verdadera madre bondadosa. Debo sobrevivir. Y también debo sacar a mamá de este infierno. Si fueras tú la que se casara con la familia H, nosotras, madre e hija, no tendríamos que sufrir tanto. Este Bruno no tiene dinero ni poder. Bruno llegará a ser alguien en el futuro. ¿Crees que Alfonso es una buena persona? Mamá, mañana es la boda. Me aseguraré de que esa pequeña Victoria sepa. ¿Qué le pasará si desobedece? Alfonso. La señorita mayor sale. La señorita mayor ha salido hace rato. ¿Por qué la segunda señorita no sale? Se habrá escapado de la boda. He oído que el joven mariscal Alfonso es muy cruel. No importa si eres hombre o mujer, en sus ojos todos son ganado. Joven mariscal, la segunda señorita Victoria no ha salido. Es bastante sensata. Ya que es así, yo mismo iré a buscar a la novia si descubro que está jugando conmigo y no se ha todo escapado. Victoria, Alfonso odia que lo hagan esperar. Cuando te encuentre, te hará pagar por ello. ¿Por qué no has salido todavía en un día tan feliz? No quiero que haya problemas. Dicen que cuando Alfonso era niño, fue lastimado por una mujer. Por eso se volvió tan cruel. No sé a cuántas mujeres. Habrá torturado en secreto. Entonces, hoy... Lo sabía. Ese loco de Alfonso no dejaría ir a Victoria. En esta vida son ustedes los que irán al infierno. ¿Cómo se rompe justo antes de salir? ¡Qué mala suerte! Una boda única en la vida. ¿Quién querría hacerle daño a la señorita? No llores, no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Si el joven mariscal se impacienta, la que sufrirá será la señorita. Soy estudiante de medicina, con éter en mano. No le tengo miedo. Así que no escapaste. Tranquilo. El joven mariscal me ama tanto que no me dejará sufrir. Te enseñaré lo que pasa por engañarme. El joven mariscal ni siquiera conoce a la señorita. ¿Cómo podría amarla? Tal vez ame mi ropa rota, pero me atrevo a desafiar al destino.
Puede ser que ame mi ropa hecha trizas, pero se atreve a desafiar al destino. Te amo porque eres tan parecido a mí. Ambos tenemos las mismas cicatrices. ¿Qué clase de melodía extraña es esa? Si te hace feliz, es una buena melodía. Ya está cosido. No, esto no parece un accidente. Claramente alguien rompió el vestido a propósito. No puedo usarlo así. Joven mariscal, ten piedad, es que esta sirvienta no cosió bien el vestido, y por eso se retrasó la hora auspiciosa. Le ruego al joven mariscal que no culpe a mi señorita. No es culpa de Paula. La segunda señorita de la familia ve, en realidad, por una sirvienta. No le importa su propia seguridad. Esto no es algo que una señorita haría. ¿Será que...? En un día tan feliz, yo... estaré en peligro. Entonces cántame una canción. Intenta complacerme. Yo... no sé. Esa que escuché afuera hace un rato. Es muy interesante. Eres una alumna de primaria. Si la señora no quiere... Estoy de mal humor. ¿Quién sabe qué podrías hacer? Cantaré. Cantaré. Paula suba primero y espere. No puedo morir aquí. Debo calmar a este loco primero. ¿A quién se le ocurre usar esto para complacer a alguien? Canta. Todos. Son valientes. La herida en tu frente, tu diferencia, tus errores. Amo que camines solo por callejones oscuros. Amo tu apariencia de no arrodillarte. Amo que te enfrentes a la desesperación sin querer llorar. Amo tu ropa hecha trizas. Pero te atreves a desafiar al destino. Te amo porque eres tan parecido a mí. Ambos tenemos las mismas cicatrices, ir o no ir, merecerlo o no. Esta capa harapienta, luchar o no luchar, con el sueño más humilde, dedicado a los gemidos y rugidos en la noche oscura. Efectivamente, no me equivoqué. Joven mariscal, mi vestido está roto. Joven mariscal. Alfonso. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¿Por qué tanta emoción, tanto alboroto? En un día tan feliz. Señorita, cálmate, cálmate, cálmate. Feliz, más bien un gran funeral. Si Alfonso no le saca la piel a tiras, ya puede dar gracias a Dios. ¿Esta qué? Hija de una concubina. No se compara ni con un dedo de Lucía, de verdad cree. Que puede ascender y convertirse en un fénix. Exacto. Me temo que antes de siquiera volar. La sacarán de aquí en horizontal. La segunda señorita está saliendo. 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 Es el joven mariscal Alfonso. Que tengan un hijo pronto. Ya salió. ¡Qué guapa! Felicidades.
¿Cómo puede ser esto? Entonces, ¿qué quieres que haga? Victoria se retrasó tanto. ¿Por qué Alfonso no la golpeó? En cambio, la está abrazando. Lo que Lucía quiere decir es que ni siquiera han celebrado la boda. Victoria no está ni casada. Joven mariscal, no es apropiado que la abrace así. Sí, no creo que su relación sea tan buena. Seguro que golpearon a Victoria. La abraza para encubrirlo. Yo creo que si el joven mariscal quiere lo mejor para mi hermana, debería dejar que ella baje y camine sola. No, no puedo bajar. Mi falda se caerá. No me importa lo que pienses. Me importa lo que yo piense. También tienen este meme en esta época. Alfonso también es un viajero en el tiempo. Si fuera una persona moderna, ¿por qué tendría tan mal genio? O tal vez lo malinterpreté. Esto es solo una típica frase del hombre autoritario. Pero parece que me trata bien. Joven mariscal. Si me llames por algo importante, En realidad lo hago por el bien de ustedes dos como pareja. Dicen que una mujer casada debe seguir a su marido, que la mujer debe depender del hombre por naturaleza y respetar a su marido para que dure. Pero mi hermana es un poco inconsciente. Apenas salió hoy y ya no quiere caminar y lo obliga a usted a cargarla. Victoria solo quiere sutilmente estar por encima de usted. Eso mismo. quiere estar por encima de mí. No te das cuenta. Ya empezaron a discutir. Victoria, pensé que eras más querida. Resulta que solo es una fachada. Yo como su hermana solo me preocupo. Si no se establecen reglas desde el primer día, ¿cómo podrán vivir en armonía en el futuro? Va a atacar Victoria, te convertirás en el hazmerreír de todo Shanghái. Mi falda. Mi falda. Justo para que tu marido te abrace bien también y lo presione. Ustedes... Ya basta. Alfonso. Victoria, ya lo verán. Te encanta mirar, ¿eh? Ya se detuvo el auto y ni siquiera bajas. ¿Eso? Eso es porque mi falda se rompió. No puedo caminar sola. Vaya. ¿Quieres que te cargue? Caminaré sola. Pero... ¿podrías prestarme algo? No parece tan vicioso como dicen. Tal vez pueda intentar comunicarme. ¿Qué? Esto... Señorita Victoria, el látigo de mi joven mariscal nunca. ¿Para qué quieres el látigo? Préstame como cinturón. Te lo devolveré cuando regrese. Gracias, joven mariscal. Bien. El joven mariscal ha vuelto. Felicitaciones, joven mariscal. Felicitaciones, que pronto tengan un hijo. Un pie dentro de la puerta de la felicidad. Cruzando el brasero, la alegría llena el patio.
esto. ¿Por qué este fuego es tan grande? Cruzar el brasero o asar manitas de cerdo. Un brasero tan alto. ¿Cómo se puede pasar por encima? El joven mariscal ha traído a la novia. Este fuego está ardiendo demasiado fuerte. ¿Qué están haciendo todos? Si se cambia el brasero o no se cruza, tampoco es auspicioso. El gran mariscal regresará mañana si llegara a pasar algo. Mira lo que hago. En un día tan alegre, por supuesto que hay que cruzar el brasero. Y cruzar un brasero hermoso. El fuego se hizo más pequeño y también se hizo más bonito. Menos mal que traje alumbre. Sirve para purificar el agua. El potasio en el alumbre también puede cambiar el color de las llamas. Fuego divino de los 9 púrpuras. Loto que nace con cada paso. Joven mariscal, entremos. Bueno. Bueno. ¿Quién diría que el joven mariscal parece un ogro? Tendría su habitación tan limpia y ordenada. Sí, ¿quién lo diría? Que Alfonso parece ser bastante razonable. Si la señorita Lucía se enterara, se estaría tirando de los pelos. Pero qué bueno que no piensa bien. Así la señorita Victoria pudo casarse con el joven mariscal Alfonso. No es que no piense bien, seguro sabe lo que va a pasar. Por eso eligió lo que parecía mejor, a Bruno como esposo. Qué lástima, que yo entré en el libro y la Victoria original no se casó con Bruno. Así que Bruno, no necesariamente. ¿Prosperará? No discutamos sobre otros. Ya que vinimos, esforcémonos en vivir bien nuestras vidas. Sí, el joven mariscal la ha tratado muy bien. De ahora en adelante, seguro la seguirá tratando bien. Ya que no saben encender el fuego, usan tu propio cadáver para quemar. Alfonso. Ah, cierto. Hoy es un día de mucha alegría. Solo mataré a uno, pero la próxima vez no será lo mismo. Qué destartalado está esto. Cuando te mudas, no me digas que tendré que aguantar y seguir viviendo en esta posilga. ¿Acaso mudarse es gratis? Tu vida pasada, pues gánatelo tú. ¿Acaso no es eso lo que deberías hacer? Oye, ya te vas. Bruno, no te atrevas a dejarme sola aquí. Olvídalo. Por más destartalado que esté, es mejor que ser maltratada por Alfonso. Victoria, el día de tu boda estabas muy orgullosa, pero esta noche, Rosa del Paramount irá a la residencia del Gran Mariscal. Una vez que Alfonso se enfade, no saldrás bien parada. El sufrimiento que he pasado, tendrás que probarlo todo. ¡Ábrete paso! La celebración del Gran Mariscal ha terminado hoy. No se permite la entrada a nadie. A nadie. Abre bien los ojos. Soy Rosa del Paramount. Y además, soy la querida de vuestro joven mariscal.
Joven mariscal. Joven mariscal, ¿estás ahí? Joven mariscal, soy Rosa. Pregunten por ahí. Durante este tiempo, el joven mariscal solo ha entrado en mi reservado. ¿Saben lo que significa? Oye, acabas de decir que el joven mariscal ha entrado en tu reservado. Así es. El joven mariscal siempre es serio. El valor de que entre en mi reservado, deberías saberlo. Eso es impresionante. Pero, ¿qué se puede hacer? Hoy es el día de la boda del joven mariscal. Por eso quiero una explicación. A quien el joven mariscal debería estar desposando soy yo. Lo hecho está. El gran mariscal regresa mañana. No puedes armar un escándalo en la noche de bodas. Insisto en ir. Si no me da una explicación, haré que toda Shanghái sepa de su crueldad. Cuando regrese el gran mariscal. Espera y verás el espectáculo. Señorita, aquí tiene lo que pidió. ¿Qué es lo que hay aquí dentro? En esta época deberían llamarse bolsitas de la fortuna, hecho con guantes de goma médicos. Es lo que se usa cuando la pareja está junta. Ay. Señorita, ¿cómo puede ser tan descuidada? Tan descuidada para ocultarlo. ¿Qué hay que ocultar? ¿Y si no quiero tener un bebé todavía? Ay, por favor, no diga eso. Nosotras las chicas deberíamos protegernos bien. Muchos hombres no saben mantenerse limpios. Yo los encuentro sucios. ¿Quién es el sucio? Yo. Mi falda está sucia. Sucia la mente. Saca a tu criada de aquí. ¿Qué es esto? Soy estudiante de medicina. Uso algunas herramientas de higiene. Es lógico, ¿no? ¿Dónde se usa? Ahora ya los vendían. Y el macho zorrito se hace la inocente. ¿Será que es realmente inocente? O tal vez realmente no es de esta época. Tan difícil de decir. No será algo malo, ¿verdad? Yo ya lo dije. Es algo muy normal. Normal. Entonces enséñame. Hay justicia en este mundo. Un hombre infiel y desagradecido puede casarse. Señorita, joven mariscal, hay una bailarina llamada Rosa que busca al señor. Si te busca a ti, ve a verla. Voy. Quien la haya provocado que vaya. ¿Acaso tengo que ir yo? Debe ser algo importante para venir a estas horas. Si el joven mariscal no va a ver qué pasa, podría ser malo. Eres muy generosa. Debería serlo. ¿Recuerda llamarla señora Victoria? Sí. Señorita, señora Victoria, ¿cómo pudiste dejar que el señor fuera? Y si es una antigua amante... Por eso mismo debe ir. Si a su antigua amante le pasa algo, la que saldrá perdiendo seré yo. Es cierto. Pero si ella simplemente entra en esta familia, ¿qué haremos? Que entre. Alfonso se enfada a cada rato. Una persona más para compartir la carga. Alfonso, ¿qué haces? ¿Por qué no le preguntas qué quiere hacer? Joven mariscal,
Me has olvidado. Nosotros. Sí, fui a tu camerino. Pero ves la pistola que tengo en la mano. Piensa bien qué fui a hacer allí. Te pagué 20 por una información y me convertiste en tu amante. La avaricia es la madre de todos los vicios. La avaricia es la madre de todos los vicios. Joven mariscal Alfonso, solo le ofrezco mi sincero afecto. Solo quiero estar a tu lado. No pretendo nada más. Alfonso, ella es del el Paramount. Si algo pasara, todo Shanghái lo sabría. Nadie te creería. Y entonces merezco que me pongan los cuernos. Lo acepto. No, mañana vuelve tu padre, si se entera. Los mataré a todos. Valdrá la pena dar mi vida. Tú. Joven mariscal Alfonso, todavía te espero en la habitación. No hagas estas bromas pesadas. Realmente quiere matar gente. Victoria, tan inocente y adorable. Definitivamente no quiero morir implicada. El joven mariscal Alfonso está agotado hoy y teme que lo malinterprete, así que está poco irritable. Por favor, señora, sea comprensiva. Señorita Rosa, para buscar el verdadero amor, incluso se atreve a venir a pesar del frío. La admiro mucho. Entonces le suplico a la señora Victoria, le suplico que en nombre de mi sinceridad me permite ser la concubina del joven mariscal Alfonso. Eso no depende de mí, depende del joven mariscal Alfonso. Rosa, no tengo otras esperanzas. Solo pide estar al lado del joven mariscal Alfonso. Si no está de acuerdo. Me arrodillaré hasta que esté satisfecho. Bien. Entonces arrodíllate hasta que me satisfagas. Ve a arrodillarte al patio de afuera. Pero afuera sigue nevando. Así que es aún más sincero. Quien se atreva a interponerse, las balas de mi pistola lo están esperando. Alfonso es un loco. Es un milagro que siga viva a su lado. Soy increíble. Señorita Victoria, de verdad no va a hacer nada para impedir que Rosa entre en la familia. No puedo mostrarme demasiado indiferente hacia Alfonso para que no sospechen nada. Confío en el joven mariscal Alfonso, pero si me engaña, eso demostraría que no es de fiar y no debería sentirme mal por él. Me preocupo más por mis estudios y mi carrera. Eso es lo que las mujeres debemos priorizar. Ya está casada, no piensa dejar la universidad. Por supuesto que no. Cambié el fuego y hice una bolsita de la fortuna y drogas psicodélicas. Todo esto lo aprendí estudiando medicina. ¿Cómo podría renunciar? Cuando me gradúe, seré una gran doctora para curar y salvar vidas. Otra vez con eso. Tranquila. Lo digo para que no te preocupes. Hoy también estás cansada. Descansa un poco. De acuerdo, señora Victoria. Por fin está terminando. Este día caótico. En serio. Joven mariscal Alfonso. Y tu abrigo. Si este día caótico ha terminado, no es normal quitarse el abrigo. Tienes razón. Entonces, ve a descansar. Antes te atrevías a enfrentarme con una pistola. ¿Y ahora qué te asusta? Antes temía que fueras demasiado impulsiva y no consiguieras nada bueno. Ahora temo que te dejes llevar por tus instintos y no puedas controlar otra arma. Solo tienes esa valentía. No vuelvas a detenerme. ¿Entendido? ¿Qué haces? Joven mariscal Alfonso. Por supuesto, voy a recuperar lo que me pertenece.
de perdidos, al río. Al menos él es guapo. ¿Por qué me tocas el cinturón? Vaya, la señora del joven mariscal. Se ha puesto mandona. Te presté este látigo por mediodía. Y ya es tuyo. Se me olvidó. Solo querías esto. ¿Qué más esperabas? Cierto. Rosa interrumpió hace un rato. ¿No ibas a tener malas enseñarme a usar ese...? ¿Por qué te interesa tanto esa cosa? Lo que yo hice es diferente a esta época. No debería reconocerlo. ¿Por qué le interesa tanto? Por cierto, Cuando discutió con Lucía en el día, ¿no dijo también algunas frases modernas? Tú sabes lo que es eso. es que no lo sé. Por eso tengo curiosidad. En serio. Esto es un tipo de guante que uso. Cuando estudio medicina... Vale. Entonces descansa pronto. Acabo de recibir un soplo y tengo que ir a ocuparme. ¿Tú? ¿No vas a descansar? Voy a dormir en el estudio. Duerme pronto. Él sonrió hace un rato. ¿Verdad que sonrió? No parece tan terrible. Incluso es un poco guapo. ¿Por qué estoy pensando en esto? A dormir, a dormir. Joven mariscal, señorita Victoria, buenos días. Este es Diego. Es la mano derecha del gran mariscal. También es quien me cuidó desde niño. Hola, tío Diego. Joven mariscal, señorita Victoria, qué amables. Les deseo un matrimonio armonioso y felicidad eterna. Gracias, tío Diego. Hermano, ¿por qué no me presentas a mi cuñada? Como no sé que tengo un hermano menor, Héctor. Pon los ojos en su lugar. Si miras así, ten cuidado que te los saquen. Alfonso, ¿por qué estás de tan mal humor por la mañana? ¿Será porque anoche el asunto con Rosa disgustó a Victoria? Está provocando problemas delante de la mano derecha. El gran mariscal ordenó que la familia H se establezca en Shanghái y el joven mariscal no debe causar problemas. También debe unirse a las familias locales. Yo también le estoy aconsejando eso a Alfonso, pero mi opinión no vale nada. Las suegras pueden tomar el té de la nueva nuera, pero yo no puedo. Algunas suegras hasta mueren. La señora también quiere probar. Tú. Eres demasiado avanzada. Yo, una persona moderna, no puedo decir palabras tan impactantes. Diego se preocupa demasiado. Anoche el joven mariscal y yo no discutimos. No afectará la relación entre las dos familias. Eso está bien. También puede estar tranquila, señora. Joven mariscal, definitivamente se encargará del asunto de Rosa. Nunca le dará a nadie la oportunidad de destruir nuestros sentimientos de pareja. ¿Qué quieres decir? Como te advertí anoche. Bien, joven mariscal, señorita Victoria, este aura de generosidad y naturalidad realmente tiene el estilo de la primera señora en sus años. Estaba hablando con Diego y no te molesté. No puedes faltar a tu palabra, ¿verdad?
aprovechándose de ser el hijo mayor del gran mariscal, todavía quiere sacarme los ojos. Espera a que muera en el campo de batalla, tarde o temprano. Mira cómo voy a atormentar a tu mujer. No lo esperaba. Esta pita es tan elocuente, engatusó a Diego completamente. Ahora, gran mariscal, ¿cómo castigará a Alfonso? Mamá, todavía tenemos a Rosa. Alfonso odia a las amantes. Definitivamente no estará de acuerdo. En tomar una concubina habrá problemas. Y la fecha de la boda que elegiste especialmente fue precisamente para que regresaran a casa hoy y se perdieran el regreso de papá. Justo a tiempo, para que Rosa arme un buen escándalo. Exacto. Esta pita, Victoria, piensa que fingiendo hablar por Alfonso tendrá un buen final. Este ingrato definitivamente no la acompañará de regreso a casa cuando Victoria esté sola y Rosa la tenga en la mira, que arme todo el escándalo que quiera, justo a tiempo para cuando Gran Mariscal regrese. Papá se preocupa mucho por las apariencias. Cuando ella arme un escándalo. Tendrá que despellejarlos vivos a esos dos tortolitos. Para entonces, Alfonso, estarás muerto. Esta señora y el segundo señor claramente están sembrando discordia. ¿Verdad? Esta madrastra no parece nada buena. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué madre biológica haría planes contra su propio hijo? El joven mariscal tiene un carácter tan malo ahora. Probablemente ellos son los culpables. Ese segundo señor quizás ni siquiera sea el hijo biológico del gran mariscal. ¿Cómo lo sabes? En las telenovelas, en los libros, no es así como lo representan. Bueno, has terminado de empacar. Sí, pero usted de verdad va a regresar sola. En la historia original, Alfonso no acompañó a Lucía de regreso a su casa. Rosa incluso bloqueó la puerta y armó un gran escándalo. Fue una verdadera tragedia. El joven mariscal está muy ocupado. No necesito que me acompañe. Pero la gente se burlará de usted si lo ven. Saldré por la puerta lateral. Pediré un carroza tirada por hombre, por una aplicación. ¿Aplicación? ¿Qué es una aplicación? Aplicación es... Modo para llamar carroza tirada por hombre. Que te avergüenzas de mí. Por eso te escapas a escondidas. Es tan imponente y guapo. ¿Cómo podría darte vergüenza? Entonces no estás satisfecha conmigo. Estoy súper satisfecha. Entonces voy a ir. No solo voy a ir a lo grande, con 2 carros llenos de regalos. Te has vuelto loco. La historia original no era así. Si no estás de acuerdo, es que tienes algún problema. Estás loca. Ella es solo una concubina. ¿Cómo se atreve a estar a mi nivel? Cállate. Si el joven mariscal viene y te oye decir eso, si sigues hablando así, cuidado, te abofetearé. Señora Alicia, siéntate aquí tranquilamente y espera a que Victoria y los demás lleguen. Viejo asqueroso. Deja de soñar. Alfonso no vendrá. Tal vez Victoria tampoco pueda venir. ¿Qué? Regresaré sola. Yo también soy la esposa del joven mariscal. Ustedes... Señora del joven mariscal, por favor, dame una oportunidad. Para vivir. Mujer loca, porque viene otra vez, fuera de aquí. No tengo otro lugar a donde ir. Si me obligas a irme. Me estás obligando a morir, entonces te dejaré morir hoy. Vengan a ver, vengan a ver. La esposa del joven mariscal está matando a alguien. Suéltame. Familia B, ¿cómo pudieron criar a una arpía como tú? Te dije que te comportaras. El sufrimiento que he soportado. Victoria, ninguno de los escaparás. Señora del joven mariscal.
Por favor, dale una oportunidad a Rosa. Por favor, dale una oportunidad a Rosa. Esposa del joven mariscal, por favor, dale a Rosa una oportunidad. ¿Estás bien? Señorita Rosa, suéltame. Soy estudiante de medicina. Suéltame y te reviso. Si estás enferma, debes ver a un médico. Qué desconsiderada. ¿Por qué finges ser amable? Me castigaron, arrodillándome toda la noche. Tengo las rodillas hinchadas. ¡Qué cruel eres! Vengan a alguien. Vengan a ver. Alguien que venga. Vengan a ver. Que alguien venga. Que venga alguien. Gran mariscal, Rosa está buscando problemas. Anoche el joven mariscal la descubrió y la castigó. Mira. Señorita Rosa. Pasé toda la noche intercediendo por ti. Si haces esto... El joven mariscal te odiará aún más. ¿Me ayudas? Victoria, eres la esposa del joven mariscal. No inventes cosas afuera para ocultar tus propios escándalos. Eso daña la reputación del gran mariscal. Sabía que me estabas mintiendo. Si no me das una explicación hoy, nadie se irá de aquí. Señora, realmente intercedí por ella ante el joven mariscal. De todos modos, el joven mariscal no la aceptará. Interceda o no, no es algo que usted pueda decidir. ¿Está tan segura, señora? Ese desagradecido es frío e indiferente. Incluso te ignora a ti, su esposa legítima, y te deja volver sola a casa. ¿Cómo podría tomar una concubina? Ustedes son una pareja recién casada y estás dispuesta a dejar que tome una concubina. No te hagas la dura. Sabía que estabas interfiriendo. Si no puedo ser la mujer del joven mariscal, yo me moriré. ¿Qué pasa si ya he convencido al joven mariscal? Eso es absolutamente imposible. Incluso si ella muriera en el acto, el joven mariscal no pestañearía. Imposible. ¿Quién te crees que eres? Joven mariscal. Alfonso, ¿tú de verdad quieres aceptarla? Yo... aceptarla. ¿Cómo puede ser esto posible? Esa estrella de la desgracia incluso floreció. Entonces, hoy no habrá drama. Incluso se le agrega una persona más a su casa. Me está dando más problemas. Señora, no me creíste lo que acabo de decir. Ahora el joven mariscal lo ha admitido. Personalmente, todavía no me crees. ¿Será que la señora simplemente no quiere que el joven mariscal acepte a la señorita Rosa? ¿Cómo puede ser? Solo temo que ustedes, los jóvenes, sean impulsivos y en un par de días ya no les importe. ¿No sería aún más vergonzoso? Señorita Rosa, el joven mariscal de nuestra familia siempre ha sido insensible. Probablemente es por guardar las apariencias, que te está dando largas con un par de palabras. No te lo tomes en serio. Eso no puede ser. Si no puedo ser la mujer del joven mariscal, seré tu fantasma. Tenemos pruebas. Tú me lo prometiste. Abre bien los ojos. El documento de concubinato. De acuerdo, está bien. Pero tengo una condición. Dime. Quiero que escribas por adelantado un documento de concubinato, en caso de que Rosa venga a armar un escándalo hoy. ¿Quieres que la acepte como concubina? Todo es una medida provisional. Si ella no viene, olvídalo. En caso de que venga y te enojes y mates a alguien, tendré miedo. Y tampoco es de buena suerte.
Es el sello del joven mariscal, es verdad. Gracias, joven mariscal. Gracias, señorita Victoria. ¿Cómo es posible? Esto no debería. Todos ustedes. Ana, ¿ya terminaste? Sí, ya terminé. Mamá, olvídalo. El hermano mayor y la cuñada todavía tienen que volver a casa. No les retrasemos. Cierto, el joven mariscal y yo nos vamos primero. Consiguiendo una concubina para su marido. Y tan contenta. Joven mariscal. La señora es una verdadera estrella de la suerte. El gran mariscal acaba de regresar a la residencia. Todo el alboroto de Rosa, lo vio todo. ¿Qué relación tiene con ellas el gran mariscal? Una gran relación. Los arreglos de la señora fueron muy apropiados. El gran mariscal está muy satisfecho. Lo hizo por mí. No le teme a la muerte. Tonta. Que te dije, Victoria no vendría. Papá, echa a esta vieja de aquí. Fuera. Irte, ni lo sueñes. Arrodíllate. Primera señora. La segunda señorita se casó bien, mira su atuendo y apariencia, eclipsa a la señorita mayor por completo. Así es. Hay 2 carros de regalos de bienvenida afuera. No esperaba que el joven mariscal consintiera tanto a la señorita. Arrodíllate cuando te lo dicen. Incluso si das a luz a una hija, no será presentable. Aunque suba de categoría, no se convertirá en un fénix. Primera señora, Piedad. Quizás algo la retrasó en el camino. Incluso si no hubo ningún retraso, dudo que pueda complacer al joven mariscal. Probablemente le da vergüenza volver sola. Esta bastarda no tiene modales. La primera señora dijo, ¿a quién se refiere con bastarda? Por supuesto que se refiere a ti. ¿Cómo te atreves a volver? ¿Sabes que al volver sola deshonras a nuestra familia? Ve. El joven mariscal ha llegado. ¿Cómo es posible? Porque Alfonso la acompaña a visitar a su familia. No debería maltratarla porque la trata tan bien. Un malentendido, todo es un malentendido. No es que mi querido yerno y Victoria acaban de llegar. Por eso, señora, ha hablado un poco de más. Llegar tarde justifica que mi madre esté arrodillada. Así es. Llegar tarde es sin duda mi culpa. ¿Para qué hacer arrodillar a madre? Quien debería tener miedo es otra persona. ¿Qué haces ahí parada? No tengo miedo. Es solo que al oírte llamar la madre, me ha sorprendido un poco. Joven mariscal, por favor, siéntese. Siéntese. También es cierto. Yo, el joven mariscal, ¿cómo podría llamar madre a una concubina? Pero ya lo has hecho. Entonces no puede ser una... Tiene razón, joven mariscal. Familia política de la residencia del gran mariscal. Debería ser la primera señora.
Papá, ¿qué estás diciendo? Mi madre es la primera señora Fernando. Estás loco. Ven aquí. Joder, jamás lo aceptaré. ¿Quieres morir? Entonces no nos involucres a Lucía y a mí. Lucía. El gran mariscal Ignacio acaba de ganar la batalla. Ahora su poder en Shanghái está en su apogeo. Nuestra familia B. No digas nuestra familia B, incluso con tu familia L, incluso si sumamos a todas las demás familias. No se comparan con la familia H. No te preocupes, es solo un cambio de nombre. El poder de la administración sigue siendo tuyo. No te preocupes, regresemos. Vamos. Mamá, si en el futuro se atreven a molestarte, llámame directamente. Si no puedo vencerlos, al menos puedo regañarlos. Tranquila, Victoria. Mamá, en el futuro. No me contendré. Tú solo preocúpate de disfrutar de la vida. Vendré a verte a menudo. Tienes arrugas. La próxima vez te compraré contorno de ojos. ¿Qué es contorno de ojos? ¿Qué? No hay contorno de ojos en la República. Bueno, contorno de ojos. Ella dijo que traería crema y... Sí, crema. Y traer crema y... Mamá no necesita que le compres nada. Solo... Mientras ustedes dos estén bien, mamá estaré feliz. Gracias, joven mariscal. Tú, Victoria, ¿qué pasa contigo y el joven mariscal? Sí, Victoria. ¿Hay algo que quieras decir? No, nada. Loco, ¿por qué me coqueteas de repente? Me alegro de que no sea nada. Ustedes dos son recién casados. No deben pelear. En todo, debes complacer al joven mariscal. ¿Lo oyes? Sí. Victoria, cuando empiecen las clases, seguirás asistiendo. Si esa madre y su hija vuelven a salirse con la suya, ¿cómo voy a vivir? Imposible, no la veas ahora tan contenta. En realidad es solo por quedar bien, que el joven mariscal lo está fingiendo todo. Esas predicciones del maestro son acertadas. Por supuesto. El joven mariscal es una estrella solitaria. Esa pasta Victoria, tarde o temprano morirá en sus manos, despellejada y descuartizada. Eso está bien. Pensé que al casarte abandonarías tus estudios. Eres la que tiene las mejores notas de nuestra clase. Qué lástima que la dueña original tuviera tan buenas notas y las haya arruinado todas por ti. Cierto. Si aún necesitas información... Bruno, yo te conseguí el dinero y los contactos y tú, en cambio, te atreves a seguir enamorado de Victoria. ¿Qué tonterías estás diciendo? Solo somos compañeros de clase. Será mejor que te lo diga. Si te vuelvo a pillar con malas ideas, recoge tus cosas y lárgate. Esa pareja no es buena gente. No importa lo que te pidan en el futuro. No aceptes. Ma, no son buenas personas. Exacto. La familia H va a contratar un médico. No contrates a alguien así, tan estirado. El gran mariscal sí tiene la intención de contratar personal médico. Pero ¿cómo lo sabes? Espionaje militar. No, olvidé que es muy astuto. Solo supongo que el gran mariscal debe querer expandir su poder. No. ¿No te gusta él? Claro que no. ¿A quién le gustaría?
Joven mariscal, puede reírse cuando regresemos. Mi madre tiene miedo. Qué envidia del joven mariscal recién casado. Se ven muy cariñosos con la señorita Victoria. No sé si son cariñosos, pero cada vez es más atrevida. Incluso controla cuando me río. No como mi mujer. Ahora me señala con el dedo, siempre me regaña y me controla. Ya es bueno que tengas esposa. ¿Qué pasa conmigo? Soy el chofer del joven mariscal. No hay otro igual en todo Shanghái. Y que si eres genial. Eres muy exigente normalmente, pero cuando llegas a casa, sigues a tu esposa como un perrito faldero. Eso sí, es que mi esposa es muy guapa y muy dulce. Cuando está contenta, me mima tanto que me olvido hasta de dónde está mi casa. Vale, conduce bien. Felicidades al gran mariscal por su victoria. Esta familia ha ganado 2 nueras. Es una doble alegría. Buena destreza. Gracias, gran mariscal. Los que estudiamos medicina, tenemos medios y fuerza. En cambio, mi hermana se cae 2 veces al día. Debería ir al hospital si tiene oportunidad, a que le revisen el cerebelo. Si no puedes mantenerte de pie, mejor no te pares, que venga alguien. Arrástrenlo a la puerta y que siga arrodillado. Joven mariscal Alfonso, joven mariscal Alfonso. Me equivoqué, es que estuve arrodillado toda la noche. Por eso me caí. Alfonso, Rosa lo hace por tu bien. En este día de celebración, ten un poco de consideración. Pues yo no tengo tanta consideración como tú. Después de todo, nunca he sido la otra. ¿Qué tonterías estás diciendo, mocoso? Es tu madre. Mi madre murió hace más de 10 años. Joven mariscal Alfonso. Ya. ¿Qué escándalo es este apenas regresas? Victoria, veo que eres lista y tienes iniciativa, así que la fiesta de celebración la organizarás tú. Esto... No me esperaba que una fiesta tan importante se la entreguen a una mocosa recién llegada. Su padre e hijo están en armonía, pero el golpe es para mí. Es tan importante la fiesta de celebración. Claro que sí, el gran mariscal Ignacio ganó la batalla y todas las familias del este de China asistirán. Y además, en la fiesta de la familia H exhibirán el cetro militar del gran presidente. Recuerdo que antes el gran mariscal Ignacio seguía al gran presidente. No me esperaba que antes de morir, el gran presidente le regalara algo tan valioso. Así es, aunque ahora ya no se necesita el cetro militar para enviar tropas, pero es el honor supremo de la familia H. Algo tan importante, se lo entregan a una mocosa. Espera. Dijiste, ¿qué pasaría si Victoria daña el cetro militar? Sería una vergüenza para todo el este de China. A ver si el gran mariscal Ignacio no la despelleja. Así que, aparte de los preparativos del banquete, lo principal es proteger el talismán militar. ¿Quién lo diría? Todavía puedo ver antigüedades tan valiosas. En tu cabeza solo tienes estas cosas ahora. Si hago bien este asunto, no te dejará bien parado. No necesito que me dejes bien parado. Entonces, ¿qué quieres? Tienes una quemadura tan grande. ¿Por qué no lo dices? Tranquilo, es solo una pequeña herida.
Una pequeña herida también puede ser fatal. Una pequeña úlcera, y luego se extiende por todo el cuerpo. Otra infusión, y luego emergencia. Para entonces no se puede salir. Tú no quieres que muera. ¿Cómo es posible? No pasa nada, no pasa nada. Olvidaste que estudié medicina. Me aplicaré bien la pomada y me curaré. Definitivamente no moriré. ¿A quién le importa si vives o mueres? También te protegeré. Estamos bien. Ninguno de nosotros morirá. ¿Por qué de repente me alza así? ¡Qué vergüenza! No. Victoria, tienes que concentrarte más en tu carrera. Enfócate en ti misma. No puedes dejar que estos hombres obstaculicen tu camino. Pero a veces es como un perro grande y otras veces como un cachorrito. Es difícil que no te guste. Señorita Victoria, aquí tengo lo que hay que revisar. Ya voy. Eso es. Tenemos que darnos prisa con el banquete de celebración. La última vez que miré no había cambiado de color. Lo rompimos nosotros. No digas nada. Pero mañana es el banquete. El gran mariscal enviará a alguien a buscar el talismán militar por la mañana. Pidámosle clemencia al joven mariscal Alfonso. Mátenme solo a mí si es necesario. No digas esas cosas. Todavía tenemos un día. Seguro que podemos solucionarlo. Seguro que sí. Joven mariscal, Paula tiene el talismán militar en la mano. ¿Por qué no le preguntamos a la señorita Victoria? Si ella no viene a mí, ¿por qué debería preguntar yo? Pero, joven mariscal, ¿a dónde va? Está nevando afuera otra vez. Al Palacio Presidencial, a ver a la primera dama. Allí hay otra pieza del talismán militar. Desde que el presidente falleció. La primera dama no se encuentra bien y se acuesta temprano todas las noches. Será mejor que regrese, joven mariscal. Joven mariscal, ese talismán militar en manos de la primera dama es una reliquia que le dejó el presidente. No nos lo prestará fácilmente. Si no lo intento, mi esposa se convertirá en una reliquia. Pero si hace esto, la señorita Victoria no lo sabrá. Este es mi problema. Alfonso viene a pedirle a la primera dama que me preste el talismán militar. Victoria, has trabajado duro estos días. Poder aliviar las preocupaciones del gran mariscal. ¿Y el joven mariscal? No es nada. Victoria, ya casi es hora de partir. Saca el talismán para que todos lo revisen. No hay nada que revisar. Una vez en el salón de banquetes, solo sácalo directamente. Señorita Victoria, no habrá dañado el talismán. Por eso no se atreve a sacarlo. No digas cosas de mala suerte. Este talismán es para la familia H, la condecoración más importante. ¿Verdad, gran mariscal? Sí, en aquel entonces seguí al presidente a conquistar por todas partes. Antes de morir,
El presidente me dio este talismán como recuerdo. Tiene un significado extraordinario. Vaya, entonces definitivamente hay que dejar que la nuera lo vea. Nunca había visto algo tan valioso. También lo verás en el salón de banquetes. Hay tanta gente en el salón de banquetes. La familia H debe prestar atención a la etiqueta. ¿Cómo me atrevería a colarme para verlo? La señorita Victoria está poniendo excusas. ¿De verdad lo habrá dañado? No está dañado. Si no está dañado, ¿por qué no te atreves a sacarlo? Me has acusado repetidamente de dañar el talismán. Si te equivocas conmigo, ¿cómo me compensarás? ¿Cómo podría equivocarme? Me estás provocando. Veo que solo estás ganando tiempo. Testaruda como una mula. Si no has dañado el talismán, me arrodillaré para ser tu escalón. Ábrelo rápido. Está bien, Victoria. Ábrelo, déjanos revisarlo. Mira este sello militar. El sello militar está bien. No, ¿cómo te llamas? No solo está bien, parece que se ha vuelto un poco más nuevo y brillante. ¿Seguro que perdiste el sello militar y buscaste uno falso para engañarnos a todos? La señora Alicia parece estar muy segura de que dañé el sello militar. Tu actitud de ahora claramente tiene un problema. Sí, tiene un problema. Gran Mariscal, cree que el sello militar se ve nuevo porque yo le hice una reparación y mantenimiento. Hace unos días utilicé tecnología química para recubrir el sello militar con una capa protectora. Pero anoche descubrí que esta película protectora de la superficie estaba rota. Parece que alguien aprovechó que no estaba prestando atención para robar la llave y abrir la caja y dañar el sello militar a propósito. ¿Quién sabe si eres tú gritando al ladrón por no haberlo guardado bien? Pero, ¿cómo recuerdo que fueron la señora Alicia y la concubina Rosa quienes me insistieron en abrir la caja? ¿Qué quieres decir con eso? Solo estoy siendo un poco más cauteloso. No intentes calumniarme. ¿Por qué tanto alboroto en la casa? Sí. Gran Mariscal, seguir discutiendo sobre esto no llevará a nada. Así que, Gran Mariscal, ya me había preparado para verificar de inmediato quién lo hizo. Oh, también tienes esa habilidad. Ah, claro, ustedes, los estudiantes de medicina, también aprenden química bastante bien. No es de extrañar que hayas mantenido también el sello militar. ¿Qué se puede averiguar? He añadido una mezcla a esta capa protectora. Es volátil, muy volátil. Si entra en contacto con algo y no se tiene cuidado, reaccionará. Producirá un color evidente. El aceite para el cabello contiene aceite de semilla de té. Ha reaccionado. Mis dedos se han puesto azules. Bien, con razón dicen que eres la mejor de la universidad. Concubina Rosa, ¿qué estás limpiando? Ah. Nada, solo estaba un poco aburrida. Ah, pero ¿cómo recuerdo que estabas afirmando rotundamente que yo había estropeado el sello militar? Y decías que me ibas a usar de estribo. Yo no dije eso. Muestra las manos. ¿Quién iba a decir que la joven mariscala sería tan buena? Parece que esta vez hemos perdido la apuesta. Así es. Con sus habilidades, en esta época podrá sobrevivir bien, siempre y cuando no se vea afectada por mí.
¿Qué dices, joven mariscal Alfonso? Te has creído que eres alguien importante. Gran mariscal, perdón. Solo tenía curiosidad por cómo era el sello, así que eché un vistazo. Y todavía quieres culpar a Victoria. Yo no... Primera señora, ayúdame a decir algo. No estoy mintiendo. Gran mariscal, son solo disputas de niños. No le dé importancia. La fiesta está a punto de empezar. ¿Acaso queremos que nuestra familia sea el hazmerreír de todos? La señora sí que sabe pensar en los demás. Entonces vamos a cortar por lo sano. Ya que no puedes cuidar bien las llaves, entonces entrega el poder financiero. Dáselo a Victoria. Ella sí sabrá gestionarlo. Esto... ¿A mí qué me importa? ¿Cómo voy a ceder? Las riendas económicas tan fácilmente. Gran mariscal, me he esforzado tanto en manejar todo por ti. Si no hay mérito, al menos hay esfuerzo. ¿Cómo puedes? Entonces, descansa bien. No quise decir eso. No estoy negociando contigo. A partir de ahora, deja que Victoria maneje la casa. O si no, dáselo a Alfonso. Investiga bien lo de hoy. No esperaba algo tan bueno. Joven mariscal, eres muy amable. Mira qué inútil eres. No es esto lo que conseguiste para mí. Me encanta. Suboficial Felipe, tú y el joven mariscal también llevan cosas para la fiesta de celebración. No. Felipe, tú... Es que el joven mariscal pensó que la señorita Victoria realmente había roto el sello militar y fue a pedir prestado uno idéntico a la esposa del presidente. ¿Cómo se pide prestado algo tan valioso? Ay, joven mariscal, ¿por qué no me preguntaste primero? ¿Quién lo diría? Yo también le aconsejé que le preguntara primero, pero no hizo caso. Se apresuró al palacio presidencial y se arrodilló toda la noche. Ya basta. Tus rodillas están mojadas. Hace tanto frío. Te dará artritis cuando seas viejo. Tus pantalones también están mojados. No puede ser. Primero vuelve y cámbiate de ropa. Vamos. No es para tanto. Me voy. Le sentó mal la comida. Probablemente el joven mariscal todavía no quiere acercarse de verdad. Solo estoy divagando. No lo tomes en serio, señorita Victoria. Señorita Victoria, dicen que cuando el joven mariscal está en esa habitación es mejor no molestarlo. ¿De verdad va a ir? Ha estado allí estos días. No puedo evitarlo para siempre. Además, después de varias veces, siento que Alfonso y yo podemos llegar a un acuerdo. No es una persona tan despiadada. Es verdad. El día de la fiesta incluso me defendió y obtuve el poder financiero. Debería agradecérselo adecuadamente, llevándole algo de comer y beber. Señorita Victoria, la puerta está cerrada. Para que veas que el poder financiero es útil, tengo una llave de repuesto. Espera afuera, entraré sola. En la historia original, Lucía fue torturada en esta habitación por Alfonso hasta la locura. En el libro original no mencionan cómo es que una persona puede tener un temperamento tan extraño. Ahí. Allí está.
¿Será que acaba de hacer ejercicio? Tiene tanto sudor. No puede dormirse así, en pleno invierno. Definitivamente algo anda mal. No debería haber venido. Debería irme. Será lo mejor que me vaya. Incorrecto, que es Alfonso, está dormido, ¿de qué voy a tener miedo? Y eso que dirige tropas, no tiene ni idea de seguridad e higiene, después de hacer ejercicio está sudado, ¿cómo puede dormirse así? Se va a enfermar. Siempre llevo anestesia conmigo, ¿qué hay que temer? Si se pone como loco, le doy un pinchazo. Tú no estabas dormido. Sí, y que ibas a manosearme. ¿Qué disparate dices? Yo venía a traerte algo de comer. Vi que estabas dormido. Solo tenía miedo de que cogieras frío. Miedo de que coja frío. Deberías tener miedo por ti mismo. Alfonso. Si tienes miedo, lárgate. Me dices que me vaya, pero me aprietas. Alfonso está temblando. No quieres morir. Si no quieres que te involucren, lárgate. Cuanto más lejos, mejor. No todas las veces tendrás tanta suerte. Está claro que me está echando, pero ¿por qué parece que él sufre más? Trastorno de estrés postraumático. Alfonso. Te dije que te fuera. Da igual, primero lo calmo y luego le pincho. No me voy. ¿Dónde escondí mis tranquilizantes? Aquí están. Suave. Más suave, más suave. No puedo respirar. Respira por la nariz primero. ¿Por qué la puerta no está cerrada, joven mariscal Alfonso? ¿No sabes tocar? Lo siento, joven mariscal Alfonso. Paula dijo que la puerta estaba abierta. A este suboficial le pareció raro, así que vine a ver y resulta que estaba abierta. Tú. Ya, basta de ruido. Ponte algo de ropa, anda. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! No, señorita Victoria. Usted y el joven mariscal son marido y mujer. Todos en la residencia dicen que se quieren mucho. ¿Qué querrán? ¿Es un sinvergüenza? Olvídalo, olvídalo. A estudiar.
Pensé que Alfonso, al casarse, armaría un escándalo. Pero resulta que todo va viento en popa. ¿Quién lo diría? El general Emilio vendrá con su hija a Shanghái en unos días. ¿Y la fiesta de bienvenida? El gran mariscal se la has encargado a la señorita Victoria. El general Emilio, su hija Lara, siempre ha estado enamorada de Alfonso. Si Lara se entromete, Victoria no tendrá oportunidad de lucirse. ¿En serio? Si Lara y el joven mariscal se juntan, no me iría a mí también fatal. Por supuesto que no voy a permitir que estén juntos tan tranquilamente. Alfonso vio con sus propios ojos morir a su madre. En cuanto hay sentimientos de por medio, se vuelve loco. Si en la fiesta de bienvenida accidentalmente ingiere algo que afecte a su juicio. Y justo está con la señorita Lara. La señorita Lara estaría en un buen lío. En ese caso, la familia F y el gran mariscal no se quedarían de brazos cruzados. Si Lara acepta casarse, que siga el caos. La primera señora es increíble. Si el joven mariscal cae en desgracia, tendré que seguirla usted. Alfonso y Victoria, esta parejita, acabarán muy mal. Estate atento, estos son los peces gordos de Shanghái, no me hagas quedar mal. Entendido. Estoy usando mis contactos de la familia B para tenderte una mano. Si tienes éxito en el futuro, recuerda ser agradecido. Así que tú eres la esposa de Alfonso. Sí, soy yo. Señorita Lara, he oído que acaba de regresar de estudiar en Francia. He buscado especialmente el mejor vino. Debe probarlo. No bebo. Esto hoy es su banquete de bienvenida. ¿Cómo puede haber ambiente sin beber un poco? Además, normalmente acompaña al tío Emilio a todas partes. Practique su tolerancia al alcohol. También le da prestigio. Tómelo primero. Brindo primero. ¿No bebo? He dicho que no bebo. Vas a seguir insistiendo. Te pedí que acompañaras a la señorita Lara. Ni siquiera puedes hacer eso bien. Realmente estás avergonzando a la familia H. No es por criticarte, Victoria. Tus suegros te encargaron un banquete tan grande a ti. ¿Cómo puedes dejar a los invitados esperando hasta ahora? ¿Qué te importa? Tu hermana solo te está dando un consejo bien intencionado. La señorita Lara regresó de estudiar en Francia. Si quieres tratarla bien, tienes que usar el mejor vino. Y entonces la familia H no te dejará en paz. Te haré probar el sufrimiento que he padecido. Entonces sí. Así que dentro de un mes vamos a movilizar fuerzas militares para ir al frente. Ya. ¿No has mandado a nadie a detenerla? La señorita Victoria está brindando demasiado rápido. Hay demasiada gente, no es fácil detenerla. Si quieres atenderla bien, debes usar el mejor vino tinto. La señorita Lara ha estado enamorada del joven mariscal Alfonso por años. Hoy seguro que humillará a esta señorita Victoria. Cuando la señorita Lara llegó hoy, su cara no se veía bien. Y Victoria, vaya, se ofrece, claro,
como es hija de una concubina, no sabe comportarse en sociedad, no tiene ni una pizca de tacto. Así es. Así que usted es la esposa de Alfonso. Mucho gusto, señorita Lara. Me llamo Victoria. Estudio medicina en la Universidad G. De la Universidad G. ¿Qué estás murmurando? ¿Por qué no lo derrama todavía? Hablando de eso, yo también soy su exalumna, antes de irse a estudiar al extranjero. Salud. Paso de beber. Ey, ¿Qué haces? Derrámalo sobre ella. Ya he dicho que no quiero. Está caliente. Pruébelo. Esto es té de ginseng con azúcar moreno. Activa la circulación y calienta el útero. Es más efectivo si lo bebe caliente. Así que aceptó el vino y se lo bebió. ¿Será que estás reconociendo a esa chica, Victoria? Pues claro, la esposa del joven mariscal. Debe tener algo especial. Señorita Lara, ¿cómo pudo beber eso? ¿Por qué no iba a beberlo? Yo no quise decir eso. Quería decir que ella lo dio. Lo que le doy a la señorita Lara siempre es lo mejor. Lucía, si has bebido demasiado, sal a tomar un poco de aire. No interrumpas mi charla con la señorita Lara. ¿Con quién crees que estás hablando así? Soy tu hermana mayor. Tú. Ya basta. Deja de chillar, me aturdes. Si no te vas, haré que te echen a la fuerza. ¿Quién diría que una doctora en medicina occidental todavía recuerda las costumbres ancestrales y alivia los cólicos con té de azúcar moreno y ginseng? Como dijo Marx, hay que ver más allá de las apariencias, ya sea medicina china o occidental. Si es beneficioso para el tratamiento, debería aplicarse ampliamente. Qué diplomática. Simplemente me adapto a las circunstancias. Como la señorita Lara, claramente tiene talento militar. Debería estar triunfando en su carrera. Pero primero tiene que rebajarse, a asistir a este tipo de fiestas aburridas. ¿Me está pareciendo a mí o me está halagando? Te estoy halagando. Claro, he oído que cuando la señorita Lara tenía 16 años, ya daba consejos para ayudar al general Emilio a ganar batallas. La admiro mucho. Entonces no has oído que también me gusta Alfonso. El joven mariscal y la señorita Lara son muy buenas personas. Es lógico que te guste. Pero no diría regodearme. El joven mariscal es mi esposo actualmente. Y es muy bueno conmigo. Así que también confío en él. ¿Me estás presumiendo? No, estoy planeando fundar una fundación médica. No tengo tiempo para presumir de este tipo de romances. Creo que la señorita Lara también es una persona con grandes aspiraciones. No se molestaría mucho con un hombre casado. Lo has hecho sonar como si no valiera nada. En serio. Han terminado de charlar. Cuando llegó, espero que no haya escuchado. Si ustedes dos terminaron de hablar, por favor, que la señorita Lara suba un momento para discutir algunos asuntos militares. De acuerdo, iré primero. Llamar a Lara, porque me miras fijamente. La comida para la cena. Pueden pedirle a la cocina que la prepare. ¿Ya no quieres vivir? ¿Te atreves a drogar al joven mariscal Alfonso? Es la pura verdad. Esa persona directamente vertió polvo en el té del joven mariscal Alfonso y luego lo envió. El joven mariscal Alfonso está hablando de negocios con la señorita Lara. Podría haber algún problema. Ya lo enviaron. no es asunto nuestro. Ay. Vámonos. Hagamos como que no sabemos nada. Esta gente es realmente descarada. En realidad se atreven a drogar al joven mariscal Alfonso. Debemos informar al gran mariscal Ignacio de inmediato. Atrapemos a todos estos villanos. No podemos informar al gran mariscal Ignacio. El cerebro detrás de esto eligió causar problemas hoy. Definitivamente es para hacer que las cosas se salgan de control, para que el gran mariscal Ignacio castigue a Alfonso.
Ve a vigilar a esas personas. No les permitas decir una palabra. Iré a buscar al joven mariscal Alfonso. No diga ni una palabra. Rosa, es tu turno de entrar en escena. Primera señora, no se preocupe. Me aseguraré de que en un rato todos sepan que el joven mariscal Alfonso y la señorita Lara tuvieron un escándalo. Victoria cree que puede detener a alguien. Quiero que se involucre, que vea con sus propios ojos a su hombre enredado con otra mujer. Alfonso, detente. Cerrado con llave desde fuera. De verdad querían que la persona de adentro muriera. Señorita Lara, Alfonso, están ahí dentro. Abran la puerta. Rápido. Alfonso, detente. Señorita Lara, apártense. Llamemos a un médico rápido. Para no ser controlado por la droga y no tocarme, se ha estado autolesionando. Llamen a un médico, por favor. No llamen a nadie. ¿Está bien? Menos mal. Ha evitado los puntos vitales. Entonces vayamos a llamar al gran mariscal. Nadie debe pedir ayuda. Puedo resistir. Puedo superarlo. No se preocupe, señorita Lara. Me quedaré aquí para ayudar a curar las heridas. Salga primero a limpiarse, para que nadie lo vea y lo use en su contra. Victoria, esto es diferente. Está bien. Si pasa algo, yo también soy su esposa. Está loco. El gran mariscal los abandonó a él y a su madre. Él vio con sus propios ojos cómo su madre moría congelada en la nieve. Desde entonces es un loco. Vámonos primero. Cuando se calme, volvemos a llamar al médico, ¿de acuerdo? Estará bien, estará bien, estará bien. Vámonos. Victoria. 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 No hagas tonterías, Victoria. Es mi marido. Y también un paciente que necesita ayuda. Por supuesto que me quedaré. Lara, vuelve a tomar un baño caliente. Relájate. Cuídate. Bien. Te ordeno que te vayas. Déjame ir. ¿Quieres desangrarte solo? Alfonso, mira bien quién soy. No importa quién seas, vete. Victoria. Suéltame. Soltarte para que te lastimes. ¿Quién te crees que eres? ¿Una santa? Quizá debería cerrarte la boca también. ¿Qué tonterías dices? Victoria. ¿Sabes siquiera dónde estás? Un salón de banquetes. Hoy lo he reservado entero, así que cállate un poco y no me causes problemas.
¿Cómo es que? Este no es tu tiempo. Aquí en Shanghái matan sin pestañear. No hay ley ni razón. Aunque el hijo de un señor de la guerra te viole en la cama, solo te queda aguantarte. ¿Qué mi tiempo? Tiempo. Alfonso, tú no serás de esta época. Todavía tienes tiempo para pensar en estas tonterías. ¿Sabes en qué situación estás ahora? ¿Tú quieres tocarme? No toco a Lara, porque todavía tengo escrúpulos. Tengo miedo de afectar la relación entre las dos familias. Tú eres mi esposa. Es de ley. Así que, ¿puedo hacerte daño con toda la razón del mundo? Alfonso, esto es lo que piensas de verdad. Lo sé, no eres así. Solo estás controlado por el efecto de la medicina. Solo... Está loco. El gran mariscal abandonó a ellos dos, madre e hijo. Vio con sus propios ojos cómo su madre moría congelada en la nieve. Desde entonces es un loco. Solo estás atrapado en el pasado. Pero en realidad, todo eso ya pasó. Deberías mirar hacia adelante con serenidad. Esta es la recompensa que mereces por sobrevivir en esta época. Así que, Alfonso, relájate. Respira hondo. Deja que detenga el sangrado. Relájate. Victoria, ¿crees que estás calmando a un perro? ¡Ayuda! ¡Que alguien venga! Nuestro joven mariscal y la señorita Lara han sido emboscados y encerrados en una habitación. ¿Qué tonterías dices? Te voy a coser la boca. Eres una mocosa rebelde. Hoy te voy a dar una lección. Basta. Están haciendo un escándalo. ¿Qué está pasando? Señora del gran mariscal, lo hago todo por el bien del joven mariscal. Parece que el joven mariscal ha tomado algo malo, porque acaba de arrastrar a la fuerza a la señorita Lara a la habitación. ¿Qué? Mi hija está ahí dentro. Alfonso, ábreme la puerta ahora mismo. Eso es absolutamente imposible. Nuestro joven mariscal jamás haría algo tan monstruoso. Claro, está mintiendo. Yo lo vi con mis propios ojos. ¿Por qué mentiría? La señorita Lara no está en la habitación. Siempre estás mintiendo. Gran mariscal, no le crea... Si estoy mintiendo, que me parta un rayo. No creo en fantasmas ni dioses. Si le pasa algo a mi hija, Alfonso, no me culpes por darte la espalda. Ábreme la puerta. Gran mariscal. Si me equivoco y la señorita Lara no está aquí, me tiro desde aquí. ¿Quién se va a tirar por la ventana? Ay. Papá. Es un malentendido. Menos mal que no pasó nada. Todo es un malentendido. Es un malentendido. Yo creo que no. Qué rastrero. Hay gente que hace estas cosas. ¿Qué cosas se ven? Señorita Lara, ¿qué dice? Rosa no entiende nada. Rosa lo ha visto con sus propios ojos. Estoy aquí mismo. Me vas a calumniar. Quieren echarle tierra a la familia F. Viejo Ignacio, tu concubina está buscando su merecido. General Emilio, piedad, gran mariscal. Piedad, me equivoqué. Pero... Lo hice de buena fe. Temía que la señorita Lara fuera maltratada. ¿Cómo se libró Lara? La de adentro.
No puede ser. No importa quién esté adentro. Alfonso está drogado. Eso es seguro. Tengo que airear el escándalo de Alfonso. Si no, todo este esfuerzo será en vano. No se precipiten. Después de todo, a la señorita Lara no le ha pasado nada. ¿Por qué no abrimos la puerta y vemos? Si realmente pasa algo, podemos ayudarlo. Señora Laura, nunca he visto una madrastra tan preocupada por su hijastro. ¿Qué considerada es usted? La madre de Alfonso. Murió joven. Por supuesto que debo tratarlo como a mi propio hijo. Gran mariscal, Alfonso desde niño ha sido obediente y sensato. ¿Por qué no abrimos la puerta por si acaso? Abrimos la puerta. Si realmente pasa algo, lo ayudaremos lo antes posible, ¿verdad? Alfonso no causaría problemas. Vamos a echar un vistazo entonces. No. Cállate, niña. Yo abriré la puerta. Todavía debes saltar del edificio y aún te atreves a dar problemas. Señorita Lara y Gran Mariscal, ¿qué hacen todos aquí? Joven Mariscal se quedó dormido del cansancio. ¡Anda ya! Lo que pasa es que te da envidia de que señorita Victoria y joven Mariscal se lleven bien. Y nos usas como arma. Eso es imposible. ¿Cómo va a estar bien, joven Mariscal? Esto es imposible. Rosa, ¿qué quieres decir? Que joven Mariscal tiene un problema. ¿Estarías satisfecha? Yo no... Simplemente veo que joven Mariscal está raro, así que sospecho que alguien lo ha drogado. Yo, que soy estudiante de medicina. No puedo diagnosticar solo con mirar, pero tú lo afirmas rotundamente y traes a tanta gente a ver el espectáculo. Yo creo que sí. Porque la que drogó a joven Mariscal fuiste tú. Resulta que es el ladrón el que grita al ladrón. Yo no fui. Simplemente me equivoqué. ¿Por qué te aprovechas de esto para difamarme? Joven Mariscal está ahí, durmiendo plácidamente. Hace un momento dijiste que simplemente se quedó dormido. ¿Cómo va a estar drogado? Porque le inyecté un sedante. Señorita Victoria, ya han venido a buscarte. Gracias a señorita Victoria, que actuó a tiempo. Joven Mariscal está sano y salvo. Fue ella. Ella puso la droga en el vaso de joven Mariscal. Yo no fui. Primera señora, sálveme. Primera señora, por favor, interceda por mí. No fui solo yo. Merece morir. Después de volver ese día, Gran Mariscal también castigó a la primera señora por no saber elegir a la gente. Siempre anda en amoríos con Rosa. En resumen, este asunto se acabó. En tu familia se acabó. Pero cuando pienso en cómo lanzaste el sedante, me impacta mucho. De verdad le pusiste una inyección a Alfonso. Paciencia. Victoria, paciencia. En ausencia de medicamentos especiales para el trastorno de estrés postraumático, lo más importante es calmar. No pasa nada, no pasa nada. Victoria, ¿dónde guardas tu sedante? ¿Qué? Cada vez que me ves, no llevas un sedante contigo. Hasta eso sabe. No que lo controlas bien. No puedo controlarme.
Alfonso. Eso es. Nosotros estudiamos medicina. Tenemos métodos y fuerza. Un simple Alfonso. Un simple Alfonso. ¿Cómo es que vienes por aquí? Vengo a entregarle unos documentos a un jefe, a alguien que va a crear una fundación y se lava las manos. En cuanto a estos trámites, cada uno a lo suyo. Gracias, joven mariscal. Dámelo rápido para firmar. Este socio mío no aguanta ni un segundo más. ¡Qué fastidio! Puedo curarme esta pequeña herida yo misma. Yo te he pedido. Por supuesto que soy responsable. El sol sale por el oeste. Alfonso realmente me está pidiendo disculpas. Es bastante considerado. Estas pequeñas cosas no son nada grave. Tu herida ya está bien. ¿Quieres que le eche un vistazo? De la fundación, ya me lo diste. El divorcio. Sé que no te casaste por tu propia voluntad, por los viejos tiempos. Te dejo ir. Pero ya me casé. Si me divorcio, seré una mujer divorciada. Quedan 2 semanas y me uniré al ejército. No es mejor estar divorciada que viuda. ¿Por qué viuda? En la historia original, Alfonso realmente muere en esa batalla. No era ese mi plan inicial. Encontrar una oportunidad para escapar de la familia H, encontrar una manera de volver. ¿Pero por qué? No me siento feliz en absoluto. Ya que dices que es tan grave, ¿por qué no simplemente no vas? Has oído a Lara. Hablar sobre mi madre, ¿verdad? Mis condolencias. El viejo, para salvar a la gente de una ciudad, nos abandonó a mí y a mi madre. En pleno invierno, con escasez de suministros. Mi madre murió congelada. Pero mi madre no permitió la ayuda. Porque al otro lado estaba la gente de una ciudad. Si el viejo se distraía y perdía la batalla, La gente de una ciudad sería masacrada. Tu madre se sacrificó voluntariamente por la gente de una ciudad. así que aunque odie al viejo, no puedo culparlo. Así que, aunque pueda morir en cualquier momento, definitivamente iré al campo de batalla. ¿Entiendes? Así que, para no involucrarme, tú me has preparado el futuro de antemano.
Victoria, solo sabes hacer eso. Joven mariscal, ¿y esto? Alfonso, no sé si morir con valentía cuenta como ser valiente, pero retroceder sin luchar es de cobarde seguro. Qué valiente te has vuelto. Tú eres el que me empujó. ¿Qué tiene de bueno este lugar deprimente? Te doy libertad. Y tú, como sabes, si quiero esa libertad, te quiero a ti. Aunque no quieras. ¿Me quieres? Sí. Nunca has visto que obliguen a un hombre. Pues hoy lo verás. No me importa lo puro que seas. Voy a retorcerte la cabeza, a la fuerza. Ay, duele. ¿Te atreves a jugar con armas? De verdad, no me tienes miedo. Si te tuviera miedo, te besaría. Soy un tigre o un leopardo. ¿Por qué te tendría miedo? Creía que solo era para calmarme. Hay algo de eso. Pero tampoco es que besaría a cualquiera para calmarlo. Cierto. Cuando encuentre a mi próximo, también podré consolarle así. Ni se te ocurra. No íbamos a divorciarnos. No ibas a arreglar mis asuntos. ¿Por qué me besas? Vete. Si a mi esposa le gustó tanto, ¿por qué me divorciaría? ¿A quién le gustas? Guarro, voy a dispararte. Sabes disparar. No te vayas a disparar a ti misma. Te daré otra para jugar. Vaya manera de agradecer que te trajera a casa. En lugar de vivir en tu mugroso apartamento, te pedí que investigaras la purificación de la penicilina y todavía no has escrito nada. ¿Cuánto tiempo más tendré que soportar que Victoria me pisotee? Todo el mundo está intentando resolver este problema. ¿Crees que voy a obtener resultados solo porque quiero? Se supone que tú en tu vida pasada. No puedo revelar que sé cosas de tu vida pasada. No me importa. De todas formas, seguro que puedes resolverlo. Confío en ti. Lucía, ¿qué tal el maestro que contrataste? ¿Crees que con esa pinta podrá resolverlo? De verdad. No sé por qué, todavía no lo ha resuelto. Me pregunto si ese chico te lo estará ocultando. Tal vez ya lo resolvió, pero no dice nada. Eso es su futuro. He oído que ese chico solía estar en la escuela todo el día con Victoria, ¿verdad? ¿Será que está planeando darle la oportunidad a Victoria? Imposible. ¿Por qué imposible? En su corazón. Seguro que todavía piensa en Victoria. En su vida pasada. No fue con Victoria, con quien obtuvo resultados. Voy a preguntarle. Qué ingenua eres. Si le preguntas ahora, no solo no lo admitirá, sino que también se protegerá de ti. Ay. Entonces, ¿qué hacemos? Roba los datos en secreto y luego entrégaselos al gran mariscal Ignacio para obtener reconocimiento. Y sí, esos datos no sirven para nada. Lucía ya lo dijo. Lo que calculó ese maestro. Que Bruno, este mes, seguro que obtendrá resultados. Eso espero. Si de verdad lo resuelve, se lo quitaremos. Exacto, lo alimento y lo cuido bien. Sus cosas, por supuesto, son mías. Victoria. Cuando Bruno obtenga el aprecio del gran mariscal. Y se haga famoso, una mujercita sin poder como tú. Será pan comido aplastar. Qué buena puntería. ¿Qué te digo? La gente inteligente siempre triunfa.
Pues te traeré más balas. Así practicas un rato más. Vale. Lucía, ¿qué haces en la oficina? ¿Qué es esto? Vengo a entregarle al gran mariscal el último estudio de Bruno. ¿Qué puede investigar Bruno? ¿Será que purificó la penicilina? Lucía, la investigación médica es algo serio y riguroso. De ello depende la vida de muchos. No te lo tomes a la ligera. La que se lo toma a la ligera eres tú. Cuando le dé los datos al gran mariscal, Bruno se convertirá en todo Shanghái, en el médico más famoso. Y yo me convertiré más en una dama de la alta sociedad que tú. En la historia original, Bruno pudo obtener resultados gracias a Victoria, quien le proporcionó la idea y los datos experimentales más importantes. En esta vida, ocupé el lugar de Victoria. Bruno no va a investigar ni madres. Lucía, te aconsejo de buena fe que no caves tu propia tumba. ¿Por qué te pones en plan moralista? Simplemente me tienes envidia por haberme casado con un hombre capaz. Envidia yo. Bruno tiene algo de pequeña erudición, pero esa persona es extremadamente hipócrita. Me preocupo por ti. Preocúpate mejor por ti misma. No tienes ni idea, estúpida ama de casa. Vete de aquí. Tu hermana, la tonta, ¿qué quería? Dijo que iba a darle al gran mariscal los datos de Bruno. O sea, el excuñado que no te olvida. No digas tonterías. Quería contarte algo. No me digas que exagero. Te escucho. Bruno puede que tenga algo de pequeña erudición, pero esa persona es malvada, mi hermana aún más. Así que, si ellos recomiendan algo especialmente relacionado con la medicina, deben pasar por ensayos clínicos. Después de repetidas confirmaciones, se puede poner en uso. Vale. Pero, si la joven mariscala presta tanta atención a otro, el arma del joven mariscal se calentará. La investigación no está completa. ¿Cómo pudiste tomarlo a escondidas? ¿A quién engañas? No la has terminado. No creas que no lo sé. ¿Qué estás tramando? Te lo digo, a Victoria no le interesas para nada. Ni tú ni tu investigación. Ay, mi tesoro. Te voy a matar. Eres un inútil mantenido, una carga sin valor. Te atreves a golpear a nuestra Lucía. La investigación está solo a la mitad. Y tu hija no puede esperar para dársela al gran mariscal. Si hay algún error, seremos nosotros los que moriremos de verdad. Lucía, ¿no dijiste que ya la había terminado? Sí, es imposible que no la hayas terminado. Eres tan inteligente y te convertirás en un gran médico. Una simple penicilina. ¿Cómo es posible que no haya resultados? Sí, Bruno, ¿por qué no? Vas a la oficina a preguntar. Su familia es hipócrita y egoísta, estúpida y malvada. Yo no debería estar con ustedes. Rápido. Síganlo. Oh, doctor. ¿A dónde vas? Oh, el segundo señor. ¿Qué haces aquí? Tu querida hija y tu buen yerno han inventado una medicina falsa. Ha matado a alguien. No es falsa, solo está incompleta.
¿Cómo te atreves a ofrecerle algo incompleto al gran mariscal? Nos tomas a nosotros por conejillos de indias. Segundo señor, la hermana de Lucía es tu cuñada. ¿Cómo puedes faltarle así al respeto? Es demasiado. Es demasiado. No solo a esta preciosura, sino también a ustedes dos. Llévenselos. Sí. Suéltenme, suéltenme. Segundo señor. No. Quietos. No puedes tratarnos así. Somos una familia de renombre. Señor, papá. Quietos, pandilla de muertos de hambre. Se creen la gran cosa. Hermano, hermano, cuando tu suegra caiga en mis manos, quiero ver cómo me suplicas. Señor, la madre biológica de la señorita Victoria fue llevada por el joven mariscal hace poco. Ay, Victoria, este patio es demasiado grande. ¿Cómo voy a vivir yo sola aquí? Mamá, quédese tranquila. Alfonso te lo ofrece con todo respeto. Mamá, entremos a ver. Cada injusticia tiene su responsable. La señora Alicia no será afectada por la familia B. Ella me ha hablado con el gran mariscal. Alfonso, gracias. De esta manera puedo dar una explicación por la Victoria original. No agradezcas tan pronto. El resto de la familia B no tendrán tanta suerte. Vamos. Ve y habla con el gran mariscal. Para que nos dé un poco más de tiempo. Bruno. Seguro que podrá investigarlo. La fórmula. No estoy mintiendo. No lo estoy. Más tiempo. Ni Bruno puede investigarlo. Mujer, ¿qué sabes tú? Él puede, si no, ¿por qué lo habría elegido? ¿Confías tanto en él? Por supuesto. Yo y la gente común como ustedes somos completamente diferentes. Soy la elegida del cielo, puedo ver el futuro. Bruno es el que tiene más potencial, el elegido del cielo. Parece que el futuro que ves es muy limitado. Estás celosa. Piensa lo que quieras. Pero ya te lo advertí, no juegues con la vida de la gente. Tu terquedad solo te perjudicará a ti y a los demás. Como he perjudicado a alguien, Bruno aún no ha sido... Basta. Si tienes esa habilidad, mejor haz algo bueno. Solo sabes elegir acciones con potencial, aprovecharte de los demás. Perezosa, dependías de otros. Tendrás un mal final. No. Tienes que salvarme. Soy tu hermana, aunque no salves a papá y mamá, tienes que salvarme. Bruno tiene potencial. Me convertiré en una dama de Shanghái. No puedo morir, no puedo morir, no puedo morir. Malas intenciones. Te lo buscaste. No mereces vivir. No, no puedo morir, no puedo morir. Volverás. Espero que vuelvas. Tranquila. Muerta o viva, volveré a tu lado. Te atreves a morir, entonces me atrevo a volverme a casar. Alfonso, puede que lo que diga no sea de buen augurio. La gente realmente muere. Tal vez sea la próxima vez. Bien. Sé que el asunto de los medicamentos falsos que el doctor Bruno reportó no ha pasado mucho tiempo. Tu ejército todavía es muy estricto con la inspección de medicamentos. Pero, por favor, créeme. Esta medicina no corresponde a esta época. Si se sospecha,
Mi identidad probablemente se descubrirá, pero mejoré la penicilina purificada del Dr. Bruno y te traje algunas. También agregué un tipo de medicamento muy efectivo que puede salvar vidas en emergencias. Pero el rendimiento no es alto. Por supuesto, no la desarrollé sola. Después de que se estableciera la fundación, reclutamos a muchas personas ambiciosas y con talento. La señorita Lara también lo sabe. Así que, si te encuentras con un peligro realmente inmanejable, inténtalo. Bien. Confío en ti. Podrías haberme abandonado a este monstruo, pero me ataste con una cadena y me mantuviste a tu lado. Incluso si solo me queda un aliento, volveré arrastrándome a tu lado. El gran mariscal ya lleva 2 meses en campaña. ¿De verdad te mantienes tan tranquila? Tengo mis propios asuntos que atender. Si la primera señora está tan aburrida, que se busque algo que hacer. Tienes razón. Alguien capaz de enviar a su propio padre al patíbulo no merece que le diga nada. Estás ciega. Primera señora. El segundo señor ha enviado una carta. En serio. Victoria, tus días de gloria están contados. Los documentos que discutimos hoy, ordénalos cuando vuelvas. Señorita Victoria, te has estado obligando a trabajar tanto estos últimos meses que vas a acabar enfermando. No es nada. Los soldados en el frente trabajan más duro que nosotros y corren más peligro. Pero ellos son hombres. Esto no tiene nada que ver con el género. Si desarrollo más medicamentos útiles, también estaré contribuyendo a la humanidad. Ya es primavera. El joven mariscal no ha escrito en meses. No sé cuándo terminará esta guerra. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen rodeando la residencia del gran mariscal? Estamos aquí para arrestar a un traidor. Soy la esposa del joven mariscal. ¿Acaso quieren morir? Alfonso aprovechó su reciente victoria para asesinar al gran mariscal. Venimos a arrestarte. Imposible. Imposible. Ese hombre tiene ambiciones desmedidas. ¿Qué tiene de imposible? Siempre ha respetado mucho al gran mariscal. Parece que no te convencerás hasta que veas el desastre. Míralo tú misma. Ahora no tienes nada que decir. Guardias, llévense a la señorita Victoria. Nadie se la lleva. Este informe está mal. ¿Dónde está el gran mariscal? Necesito examinarlo. Fue envenenado. No que el gran mariscal estaba muerto. Mocosa, ¿qué tonterías estás diciendo? No le hagan caso. Dispárenle. No importa. Este es el informe de nuestro médico militar. No puede simplemente refutarlo. ¿Verdad, doctor Bruno? El gran mariscal está en coma debido a una herida externa. Señorita Victoria, no digas tonterías solo para exculpar al joven mariscal.
Así que tú y Héctor ya estaban confabulados, usando nuestros conocimientos médicos para envenenar a la gente. Salvar y dañar siempre van de la mano. Si no hubiera cooperado con el segundo señor, tarde o temprano, tu estúpida hermana me habría matado. Puedes dejar de ser tan conservadora y anticuada. Soy conservadora y anticuada. Entonces, ¿por qué no dejas que Héctor me dispare? ¿Por qué encerrarme en esta villa? Precisamente porque eres inteligente. Por eso, quiero darte la oportunidad de redimirte. Tu fundación médica es realmente buena. El segundo señor le ha echado el ojo. Quiere que reclute gente para hacer ensayos clínicos. ¿Qué tipo de ensayos clínicos pueden hacer? No serán experimentos con humanos. Te dije que eras inteligente. Victoria, sígueme y no te arrepentirás. Ni lo sueñes. Prefiero morir antes que ayudarte a hacer algo tan cruel. No hables tan pronto. Alfonso está muerto, excepto yo. Nadie puede protegerte. ¿De verdad está muerto? Sí. Usó la medicina que le diste en su subordinado. Después de recibir un disparo, la inflamación empeoró y murió. Victoria, no te queda mucho tiempo. Piénsalo bien. Alfonso. Creí que habías muerto. Aunque muera, volveré a tu lado. No digas esas cosas de mal agüero. Alfonso. Alfonso. Bien hecho, Bruno. Eres muy hábil. Convenciste a Victoria tan rápido. Esa chica es muy astuta. No se dejen engañar por ella. No se preocupe, primera señora. Victoria, como mucho, solo puede hacer investigación en la fundación. El resto del tiempo la estaré vigilando. No podrá causar ningún problema. Exacto. Mientras no la dejemos ver al gran mariscal y descubrir la causa de la enfermedad. Cierto. Si ya lo tienen todo arreglado, me quedo tranquila. Victoria, dejaste que Héctor y Bruno, esos dos malvados, se hicieran cargo de la fundación y además me echaste de los socios. Cálmate. No puedo. Apenas murió Alfonso y ya encontraste a otro y los estás ayudando, ¿verdad? Señorita Lara, ya lo dije hace tiempo. Soy una persona práctica. Aferrada a la vida, simplemente lo digo. ¿Qué tiene de malo aferrarse a la vida? Estoy sola y sin apoyo. Quiero dejarme una salida. Está mal. Pero no puedes ser deshonesta. ¿Cómo que no soy honesta? Shanghái tarde o temprano será del segundo señor Héctor. Hice un trato con ellos. Al menos preservé la fundación. No harán experimentos con humanos. Y las otras medicinas las venderán a precios altos. Las monopolizarán. La gente común seguirá sin beneficiarse. Es algo que yo sola puedo cambiar. Tú. Solo soy una persona normal. Señorita Lara, si quieres chantajearme moralmente, no funcionará. Sé que tienes la regla estos días y estás de mal humor, pero lo que tengo que decir, lo diré. El documento de rescisión que debo darte, te lo daré.
Hagamos como si no nos conociéramos. Espera. Bruno, no creas que por tener el apoyo de Héctor puedes darme órdenes. No se preocupe, señorita Lara. Solo como el nuevo fundador de la fundación, debo asegurarme de que no se filtre ninguna información importante. Tú. ¿Algún problema? Aún no he terminado mi investigación. Nada. Solo una errata. Todavía cuenta como un acuerdo de rescisión. Olvídalo. 2 listillos. Realmente te has esforzado mucho, adulando a Héctor todos los días y viniendo a vigilarme. Vigilarte. Victoria. No te das cuenta de que te estoy cortejando. Cortejando. La original estaba loca por esta escoria y terminó siendo traicionada. Si fuera yo, querría cortejarte. Ha pasado más de un mes. No, los huesos de Alfonso probablemente ya hayan sido roídos por los perros salvajes. ¿Acaso todavía quieres guardarle luto? Bruno, te has vuelto loco por la opresión de Lucía. ¿Crees que todos deberían encontrar a alguien para reproducirse? Si no te metes, yo sola puedo vivir bien. Sin mí. Héctor necesita mi investigación. Tu supuesto cortejo solo es para acercarte a los resultados de la investigación, para tomar mi crédito y llevarte el mérito. No seas tan presumido. Si no, mátame ahora mismo. Si no te atreves, si te atreves a tocarme, te lo haré pagar 100 veces. Victoria, algún día te haré arrodillar y suplicarme. Como mucho me arrodillaré sobre tu cadáver para echarte ácido sulfúrico. No te preocupes. Cuando tenga el poder, tendré todas las mujeres que quiera. No importa. Me gusta la fruta prohibida. No importa si es dulce o no. Aunque esté rota, tengo que tenerla. Tú y mi hermano son unos románticos, engañados por la misma mujer, dando vueltas y vueltas. Pero no olvides lo importante. En una semana más o menos, todos los subordinados del viejo estarán bajo mi control. Cuando tenga mi reunión de nombramiento, haré que el viejo fallezca durante el rescate. ¿Entendido? Descuide, segundo señor. Nos vemos. Me enfurece. Señorita Victoria, ha vuelto. A sabiendas de que tengo la regla, todavía me haces enojar. Victoria, eres un idiota. Siguiendo la receta de la señorita Victoria, le hemos preparado un té de ginseng con azúcar moreno. Bébalo pronto. Sé que estos días tienes la regla y estás de mal humor, pero lo que hay que decir, hay que decirlo. Y la carta de rescisión que hay que dar, hay que darla. Ve a casa a tomar un té de ginseng con azúcar moreno. Y hagamos como si no nos conociéramos. Té de ginseng con azúcar moreno. No esperaba que tú, que estudias medicina occidental, recordaras los remedios de nuestros ancestros, usando té de ginseng con azúcar moreno para los dolores menstruales. Marx dijo que hay que ver la esencia a través del fenómeno, ya sea medicina tradicional china u occidental, siempre que sea beneficioso para el tratamiento, debería utilizarse. Ver la esencia a través del fenómeno. El té de ginseng contiene ginsenócidos. En la receta de Victoria, el contenido de ginseng siempre ha sido alto. Señorita. ¿Cómo es que se transparentan otras letras en este papel? Efectivamente.
Gracias a todos por asistir a mi ceremonia de nombramiento. Lamentablemente, mi padre sigue en el hospital en estado crítico. Ahora mismo mi mayor deseo es que se despierte pronto. Victoria, no tienes que ser tan obvia. Parricidio y fratricidio. En la antigüedad se decapitaba por eso. ¿Qué tiene de malo que me ría? ¿De qué te las das de perro fiel? ¿Por qué finges ser un perro fiel? Victoria, ¿qué tonterías estás diciendo? Solo estaba hablando casualmente con el doctor Bruno. Primera señora, ¿por qué te pones nerviosa? Tú, si no fuera porque el doctor Bruno aprecia tu talento, tu esposo asesinó al gran mariscal, ya te habrían fusilado. Y todavía te atreves a decir tonterías. Tienes razón, Bruno, te doy la cara. Pero ella se atrevió a calumniarme en público. Delante de tanta gente importante, no puedo dejarla ir. Guardias. Discúlpate con el segundo señor ahora mismo. ¿Quién se atreve? Si alguien se atreve a tocarme, le dispararé a Héctor. ¿De verdad crees que con una pistola puedes hacer lo que quieras? ¿Quién dice que estás sola? ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué pasa? Señorita Lara, tu familia planea enfrentarse a la familia H. No te creas tan importante. Voy contra ti, no contra toda la familia H. No has despertado todavía. Yo puedo representar a la familia H. La familia H es mía ahora. Va. Eres un lobo con piel de cordero. Mataste a tu padre y a tu hermano. El gran mariscal, postrado en cama, te ha dado permiso para tomar el control. ¿Por qué siguen diciendo que el segundo señor mató a su padre y hermano? ¿Será verdad? De cualquier manera, ahora en Shanghái, la mitad está bajo el control del segundo señor, a menos que el gran mariscal despierte. ¿Quién se atrevería a desafiarlo? Dices que maté a mi padre. Pues lo maté. Exacto, solo tienes miedo de que Alfonso cometa un error y te afecte y ya no puedas ser la arrogante señora del joven mariscal. Victoria, hay que tener pruebas para hablar. Si te arrodillas y te disculpas ahora, quizás pueda interceder por ti. No importa. Con una mujer así de fría, déjala ser, guardias. Héctor. ¿No dijiste que la dosis estaba controlada y que lo despacharíamos hoy? Lo tenía todo arreglado. A menos que... Sepas que estos días tienes la regla y estás de mal humor. Pero lo que tengo que decir, lo diré. Como era de esperar. Estás actuando delante de mí. Exacto. Estoy segura de que el gran mariscal no sufrió una herida externa, sino que fue envenenado. Por eso le pedí en secreto a la señorita Lara que salvara al gran mariscal. Eso es imposible. Gran mariscal, ¿estás bien? Qué bueno. Un grupo de chacales y tigres, en el campo de batalla, atacaron a mi padre y a tu hermano mayor a traición y aún se atreven a volver con hipocresía. ¿Y qué? Todos ustedes solo favorecen a ese Alfonso. ¿Quién piensa en mí? Si no lucho, ¿quién pensará en mí? Lo que tú llamas luchar es parricidio y fratricidio, rebelarte contra el cielo. Los maté. ¿Y qué? Me rebelé. ¿Y qué? ¿Y qué? Viejo, si hubieras muerto en el campo de batalla con Alfonso, no habría pasado nada. Tuviste que armar un escándalo. Héctor, ¿qué más quieres? Entonces no me culpes por ser despiadado. Todos los presentes serán enterrados con ustedes. A ver si te atreves. ¿Todavía crees que eres el gran mariscal, aclamado por todos? Te diré algo. ¿Por qué elegí hoy la ceremonia de nombramiento? Porque a partir de hoy, todos tus subordinados en Shanghái han sido reclutados por mí. Reza para reencarnar en una buena vida.
Venid. Victoria, basta. Te di tantas oportunidades y no las aprovechaste. No me culpes por no tener piedad hoy. Te di tantas oportunidades y no las aprovechaste. No me culpes por no tener piedad hoy. Mata a alguien. Vamos. Alfonso, ¿cómo sigues vivo? Alfonso, Creíste que si le daba la penicilina a alguien más, moriría por la herida de bala. Qué estúpido. Por suerte mi esposa es audaz y meticulosa, y dedicó toda su atención a salvarme. Me consiguió adrenalina por adelantado. Le mencioné a Alfonso que esa medicina era adrenalina. No espera. Entonces, el día de la boda, Alfonso se rió al escucharme cantar, Guerrero solitario. Él es realmente un nativo de este libro. Victoria, ¿por qué preferiste apostar a que él volviera con vida a mirarme siquiera una vez? Porque no seguimos el mismo camino. No estás muerto. ¿Por qué apareces ahora? ¿Acaso... Por supuesto que es para verte hacer el ridículo en todo Shanghái. Tonterías, tonterías. Debes de estar recién recuperado de tus heridas, ¿verdad? Alfonso. Aunque me haya recuperado, crees que puedes usurpar el poder, pero con tu reputación y comportamiento, ¿de verdad crees que la gente te obedecerá? Afuera. Por supuesto que toda esa gente es mía. Gran Mariscal. Hermano, me equivoqué. Estaba cegado por la avaricia. Fui un traidor ambicioso. Perdóname, perdóname. Sí. Rectificar es de sabios, es la mayor virtud. ¿Cómo saben que están equivocados? Solo tienen miedo a morir. Todo lo que hago es para sobrevivir. Mi hermano nunca me ha querido desde que éramos pequeños. Si no lo mataba, tarde o temprano me habría matado a mí. Padre, soy tu hijo. Intercede por mí ante mi hermano. Perdóname la vida. Incluso un tigre no se come a sus crías. Padre. En el campo de batalla nos apuñalaste por la espalda a mí y a tu hermano mayor. Lastimaste a tantos hermanos. Casi morimos todos. Yo no tengo un hijo tan malvado como tú. También quieres que muera. un villano despreciable como tú no será tolerado en todo Shanghái. Llévenselos. No temas. He vuelto. ¿Y qué? Victoria. Alfonso. Yo soy el nuevo joven mariscal de Shanghái. Yo soy el cielo de Shanghái. Malvado. Héctor. ¿Esto no se queda así? Gracias por salvarme otra vez. ¿Quién lo diría? Después de todo, me he convertido de nuevo en socia de tu fundación. Gracias, señorita Lara, por dejar atrás el pasado y seguir colaborando conmigo. De verdad que soy magnánima y no guardo rencor. No me importa que antes, delante del doctor Bruno, fingieras para engañarme. Gracias a la inteligencia de la señorita Lara, por ser tan lista, se dio cuenta enseguida de que había escondido un mensaje en el contrato y salvó al gran mariscal. Mis pequeñas travesuras no son nada. Es tu joven mariscal. Oh, no. Ahora es el gran mariscal. Él es el que les ha jugado una buena pasada a todos.
Presidenta Victoria, hace viento, mejor vuelve a casa. Si hay algún problema, hablamos mañana. Victoria, no puedes depender demasiado de un hombre. Si Alfonso se atreve a hacerte daño, ven a buscarme, yo te defenderé. No tienes miedo de hacerte daño a ti misma. Tranquila, si alguien va a intimidar a alguien, seré yo quien lo intimide a él. ¿Vas a venir a intimidarme otra vez? Solo estoy fingiendo en público. Te adoro. No podría hacerte daño. Alfonso. Gracias. De nada. No tendré piedad. Gracias. A pesar de haber pasado por tantas dificultades, ¿sigues dispuesta a luchar conmigo para hacer de este un mundo mejor? Es lo menos que puedo hacer. El día de nuestra boda, ¿recuerdas que canté a los lamentos y rugidos en la oscuridad? ¿Cuál es la siguiente frase? ¿Quién dice que solo los que están en la luz son héroes? Ese día no llegué a cantar. La última frase. Te has delatado. La joven ha despertado. Tan joven, no debería trasnochar más. Últimamente hay demasiada gente que se desmaya por trasnochar. ¿Cuánto tiempo he estado dormida? Te has recuperado bastante rápido. Has dormido mediodía y ya has despertado. Ayer trajeron a un joven, también por el estrés. Estuvo inconsciente un día y una noche. ¿Cómo he vuelto de repente? Estará buscándome como un loco. Estará... Alfonso también ha despertado. Hola, señor Alfonso. Hola, señorita Victoria.